Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Que el Señor me los bendiga y continúe cuidándoles y proveyéndoles cada una de sus necesidades. Y hoy, bueno, vamos a terminar esta serie que se llama Tan Ansioso, porque sabemos que esto verdaderamente causa una distracción y a la misma vez desesperados porque ah, estamos ansiosos. Y hoy pues, vamos a hablar sobre escuchar la voz de Dios y seguirlo. Pero permítanme hacerle dos preguntitas cortas que a veces nosotros ni tan siquiera pensamos en ellas o pasa por nuestra cabeza. Dice, ¿de qué nosotros nos preocupamos? ¿De qué nosotros nos preocupamos? ¿Y qué es lo que nos causa que nosotros caigamos en la ansiedad, que estemos ansiosos? Y no son preguntas que se hacen comúnmente, estas son preguntas que ni tan siquiera a veces le preguntan a uno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás ansioso? Ah, ¿Qué es lo que está causando esa ansiedad en ti? Y nosotros, pues, una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos y sabemos aquí en los Estados Unidos es la combinación de dos cosas. Y es la violencia y el crimen. Y nosotros sabemos que si nosotros miramos allá afuera y vemos las noticias, vamos a caer en ansiedad y vamos a tener duda qué es lo que está pasando, por qué esta combinación de violencia y crimen. Y como información para nosotros, se ha escrito un artículo que comparte algunas de las principales preocupaciones comunes. Verdaderamente estas tenemos que tomarlas en consideración porque sí nos preocupan. Primero es el dinero y el futuro. El dinero porque lo necesitamos. Necesitamos trabajar para poder comprar y suplir a nuestras familias o nuestras propias necesidades. Pero también el futuro. Voy a tener lo suficiente para el día de mañana o la semana que viene. Todo es basado en el dinero y en el futuro. Y esas son las preocupaciones que nosotros estamos pasando hoy día porque viendo lo que está sucediendo allá afuera, a veces nos confundimos y no estamos seguros cómo va a ser nuestro futuro. Pero también la seguridad de trabajo. Con todo lo que está sucediendo, compañías están cerrando, están cortando de trabajadores y uno no está seguro si mañana va a tener un trabajo fijo o suficiente para ganar y suplir a nuestras familias. Pero también, por causa de estas dos, también nosotros tenemos encuentros por la fricción que hay allá, por esa ansiedad que hay, por esas preocupaciones y todo, nuestras relaciones están puestas en peligros, especialmente comenzando desde nuestro hogar, a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, la comunidad y todos estos lugares. El dinero y el futuro, la seguridad del trabajo, las relaciones, pero también estas pueden ayudar a que nosotros seamos afectados en nuestra salud. La última es la salud. Nosotros, si me enfermo, si me da esto, si me da lo otro, entonces nosotros nos enfermamos mentalmente, pero también físicamente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todas esas cosas que he mencionado aquí nos preocupan y es lo que está afectando más la nación de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el mundo entero. Pero, ¿qué es lo que todas estas cosas tienen en común, las que acabo de mencionar? El dinero, el futuro, la seguridad del trabajo, las relaciones y la salud. ¿Qué tienen en común? Pues que todas se relacionan con el día de mañana y con el futuro. Entonces, por eso es que Jesús habla de la ansiedad y del día de mañana, porque Él sabe cómo esto afecta a la vida de cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros tenemos a Jesús como Salvador en nuestras vidas, esto puede ocupar la mayor parte del tiempo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces Jesús habla de la ansiedad y del día de mañana. Pero antes de que nosotros lleguemos ahí, escuchen esta historia que compartía con otra persona en cuanto a las preocupaciones de qué pasaría en el día de mañana o en el futuro. Había un hombre que compró una fábrica de pintura. Él vivía en una ciudad grande, se mudó para un pueblito pequeño y compró una fábrica, invirtió su dinero ahí. Y él pues se puso a pensar y dijo, ¿sabes qué? Y yo la fábrica es grande y yo he invertido todo mi dinero ahí. ¿Y qué sucede
¿qué va a suceder si se forma un fuego aquí en la casa, aquí en la fábrica? Y entonces pues él dijo, pues esto es lo que voy a hacer, voy a ir al parque de bomba, como nosotros le decimos, a donde está la estación de bomberos y quería investigar si ellos podían lidiar con un fuego, si se formaba un fuego en su fábrica. O él fue allá e investigó y dijo, a mí como que esto no me conviene o no me convence, el trozo que tienen ahí no se ve muy bien, está todo maltratado y no se ve bien. Y los muchachos que yo veo aquí son muy jóvenes, yo no creo que tienen experiencia y, no, y como que no funciona. So, él le fue y le dijo al gerente al manager el encargado del parque de bombas, ¿verdad? Y le dijo, yo no creo que ustedes puedan lidiar con un fuego. Si sucediera en mi fábrica, yo lo que voy a hacer es que me voy a acercar a la ciudad más grande, que esté cerca por aquí, y contratarlos a ellos por si acaso se forma un fuego. Entonces yo llamarlos y comunicarme con ellos para que ellos vengan rápido y puedan combatir con el fuego. Y yo digo, bueno, pues está bien, no hay problema. Eso fue lo que él hizo. Se llegó a la ciudad más grande, contrató para que vinieran, si se formaba un fuego, y eso era lo que iba a suceder. Entonces, unos 3 o 4 meses más tarde sucedió lo que tú no puedes pensar, lo que nosotros decimos eso, y no, ¿cómo va a ser posible? Pues un fuego en la fábrica de pintura. Y automáticamente cuando él fue notificado, él llamó a la ciudad grande para que vinieran los bomberos a apagar el fuego en su fábrica. Pues ellos vinieron y se acercaron y vieron que el fuego estaba inmensamente severo. So ellos dijeron, no, esto nosotros no podemos meternos ahí porque si nos metemos ahí lo que vamos a hacer es perder nuestras vidas. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una barricada aquí para que ningún carro pueda pasar, para que la gente no se pueda acercar. Y ellos empezaron a esperar a que el fuego opacara un poquito. Eso qué pasa, de momento una sirena, una campana, y eran los bomberos de el pueblito chiquito, y venían a las millas, como nosotros decimos. ¿Y qué pasa? Que el gerente, el jefe de ellos, de esa estación de fuego, pues estaba haciéndole señales, sálganse del camino, muévanse, y tocando la campana, y pasaron la barricada, y le dieron un cantazo con el trozo a la barricada, le echaron para el lado, siguieron y le dieron a la puerta del frente de la fábrica, y de momento quedaron en el mismo medio del fuego. Se bajaron del truck y empezaron a poner las mangas de agua otros cogieron las palas y empezaron a tirar tierra al fuego. Bueno, la cuestión fue que ellos estaban batallando bien rápidamente para tratar de opacar o terminar el fuego. Los otros que estaban afuera de la ciudad grande se dieron cuenta y dijeron, esa gente son maravillosos, vamos a unirnos a ellos, vamos a darle ayuda y apagar el fuego. Bueno, ellos se metieron para allá, empezaron hasta que vencieron y acabaron con el fuego. El jefe del dueño de la fábrica fue para allá y le dijo, esto es una cosa maravillosa, jamás y nunca yo había visto una cosa como esta. Ustedes son más que capaces de apagar un fuego. La cuestión fue que él le dijo, yo voy a hacer un cheque de $10,000 para que ustedes la usen para el departamento de fuego de este pueblito pequeño. Y después se quedó pensando un momentito y le dijo al gerente, el que estaba a cargo del departamento de fuego allí en ese pueblito pequeño, le dice, no, ¿cómo usted piensa o cómo usted va a usar estos $10,000 para mejorar su estación de fuego o de bomberos? Y él se quedó pensando así y le dice, bueno, yo lo único que sé, yo no sé qué yo voy a usar o cómo yo voy a usar el resto de dinero, pero yo sé que mañana a este truck le vamos a poner unos frenos nuevos, porque lo que sucedió fue que ellos venían a las millas dando señales y todo, no para apagar el fuego, era que habían cogido velocidad y los frenos no funcionaban y le dieron a la barricada, cayeron dentro de la fábrica y ahí fue que ellos dijeron, pues tenemos que luchar por nuestra vida, porque no tenían freno. So anyway, el resto de dinero no sé en lo que lo iba a usar, pero la cuestión era esa. Bueno, solamente toda la semana le estamos dando un aviso a cada uno de ustedes que nosotros aquí no somos expertos en cuanto a la salud mental, ni tampoco a la salud fiscal, y ni tampoco queremos representar de que lo somos, no queremos enmascararnos como uno de ellos que tenemos esa sabiduría completa, porque verdaderamente le acordamos toda la semana que si tú tienes una enfermedad mental, lo primero que tienes que hacer es orar, y después de orar, pues ir al doctor, porque verdaderamente se necesita
una evaluación y un tratamiento o medicamentos para que puedan luchar esa enfermedad que tú tienes. Y si es física, pero sabemos que nosotros necesitamos estar físicamente saludables para poder seguir trabajando y haciendo todo lo que necesitamos, proveyendo y sentirnos bien. Si tú tienes problemas físicos, pues entonces ve a un doctor. Ora primero, pero después ve a un doctor para que ellos también te den tratamiento y medicamentos para sanar eso que estás pasando físicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a terminar esta serie y la vamos a terminar. Y esto es bien maravilloso para que nosotros pensemos en ello, porque nosotros comenzamos con el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y comenzamos con el 25 y vamos a terminar con el 34. El versículo 25 dice de esta manera: por eso les digo, Jesús hablándole a ellos, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Eso fue lo que él le dijo. Entonces aquí lo discutimos la primera semana. Jesús los estaba animando a que no se dejaran gobernar por la ansiedad, el miedo y las preocupaciones, sino que verdaderamente echaran hacia adelante y trataran, a pesar de que las necesidades básicas estaban en escasez o no estaban presentes, que ellos verdaderamente lo que tenían que hacer era depositar la confianza en el Señor y orarle al Señor, buscar al Señor, depender del Señor. Y nosotros debemos de comenzar a lidiar con la ansiedad por medio de la oración. Siempre, siempre. Señor, mira cómo estoy preocupado. Estoy ansioso, tengo miedo, yo no sé qué va a suceder, yo no sé si el dinero, yo no sé si el trabajo, yo no sé si todas estas cosas que nosotros, cómo el mañana va a ser para mí. Y me puedo enfermar, y si estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Por medio de la oración tú vienes y te descargas o pones esa ansiedad en las manos del Señor. Y Él está diciendo que Él verdaderamente te va a proveer todo lo que tú necesitas. Por eso nos fuimos después al versículo 26 y 27 en la segunda semana, que dice de esta manera: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y verdaderamente, si nosotros pensamos en esto, ¿quién? ¿Quién de nosotros, por preocuparnos o estar desesperados o estar preocupados o tener miedo, vamos a añadir una hora más a nuestras vidas? Y eso fue lo que discutimos en la segunda semana. Ahí fue que nos enfocamos en eso. Y la gran idea de Jesús no era que no trabajaras, era de que no te preocuparas. No es que dejes de trabajar, no, que no te preocupes. Primero Dios provee. Eso lo aprendimos en la segunda semana. Dios provee y después nosotros trabajamos. Él dio el ejemplo de las aves. Mira las aves, ellas no cosechan, no siembran, no tienen finca, no tienen nada más. Sin embargo, yo le proveo. Entonces ellas se pasan todo el día buscando esa provisión que el Señor le había provisto. Y aquí vemos que las aves trabajan. Así como nosotros necesitamos trabajar viendo que Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Si Dios es nuestro proveedor, pero nosotros trabajamos para poder recibir esas provisiones. Entonces, no te compares con las aves, pero Él te da salud, Él te da talento, Él te da bendiciones, Él te da favor y Él te provee un trabajito en el lugar donde tú crees que estás, que tú lo conseguiste por tu propia fuerza o tu propia sabiduría, mas sin embargo Él es el que abre puertas para que tú puedas entrar y acomodarte en un lugar y poder trabajar con la provisión que Él te ha dado. Y discutimos sobre el ritmo antiguo de descansar para trabajar. En esto estábamos hablando en aquel tiempo era el día de sábado, que era el día para reposo, que se suponía que fuera algo sagrado, algo santo. Ellos tenían que respetar ese día, no podían trabajar. Por eso es que el Señor le proveyó de lunes a viernes y el viernes tenían que recoger una porción doble para cuando llegara el sábado ellos no tener, del domingo al viernes y así ellos poder tomar el sábado, descansar, meditar y aceptar y reconocer que Dios proveía. Y que al otro día ellos lo que tenían que hacer era ir a trabajar
fuertemente como todos nosotros decimos, no, trabaja fuerte, pues seguro que trabajamos fuerte porque Dios provee y nosotros trabajamos para proveer y recibir esa bendición. Entonces, nos fuimos al versículo 28 al 32, que dice de esta manera, y por la ropa, porque se preocupan, observen cómo crecen los lirios en el campo, o los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Y esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Todo se trata de la fe. La fe que equivale a confiar. Yo tengo la fe y confianza de que el Señor me va a proveer. Una completa confianza y dependencia en Dios. Sí, el miedo, el temor, la ansiedad, las preocupaciones y muchas otras cosas más son una forma negativa de fe. Y es una fe en mí mismo, de que yo puedo proveer, de que yo puedo sostenerme yo mismo, que yo no necesito a nadie. Bueno, verdaderamente, si tú estás enfermo, ¿puedes ir a trabajar? No, pero Él te puede dar sanidad. Verdaderamente, si estás sin trabajo, ¿Él te puede proveer un trabajo? Seguro que puede. Él te puede guiar, poner pensamientos y llevarte o conseguir una persona que dice, "Ven, en el lugar donde yo estoy, puedes conseguir un trabajo". Pero nosotros nos basamos en esa fe que es la de nosotros, creyendo en nosotros mismos, en las mentiras del enemigo. Y el enemigo a veces nos dice, pero piensa en el pasado si has fallado y has fracasado. So, no puedes confiar en el Señor. Que esto tienes que hacerlo tú para que nosotros sigamos creyendo en esas mentiras anterior y sigamos en preocupaciones y ansiedades. Jesús nos enseñó lo que verdaderamente era la fe. Él no solamente nos enseñó, sino que lo modeló por el estilo de su vida, de la manera que Él vivió. Pero, como hoy vamos a terminar esta serie, miremos cómo Jesús termina este mensaje relacionado con la ansiedad. Si estamos bien cerca de la conclusión. Si a la luz de todo lo que Jesús ha dicho y nos ha enseñado o nos ha alentado hasta hoy día, ¿cuál es la acción que nosotros debemos de tomar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque si nosotros vamos a no ceder a la ansiedad, entonces ¿qué vamos a hacer? Él nos dice que no estemos ansiosos. Él dice que no nos preocupemos. Él dice que no tengamos miedo. Que Él es nuestro Dios y Él provee. Le provee a las aves. Le provee a la naturaleza. ¿Por qué no nos puede proveer a nosotros que somos de mayor valor ante sus ojos? Sí, antes de leer la Escritura, tenemos que reconocer que este no es un punto pequeño. A veces creemos eso, pero este es sencillo. Pero es algo grande. Y este es algo que generalmente nosotros pues no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos cuando nos entramos o nos encontramos con una ansiedad, una enfermedad, una desesperación? Nada. Generalmente la ansiedad te lleva a esa ansiedad te lleva a más ansiedad. Y esa ansiedad te lleva a la preocupación. La preocupación te lleva al miedo y entonces tú actúas basado en lo que tú crees o a lo que tú le temes. Si la ansiedad nunca se queda en la mente, la ansiedad nos lleva a tomar una acción y en algunas ocasiones nos lleva a no tomar acción, a no hacer nada, a completamente rendirnos. Y todo es por estar arraigado en esa apresiva preocupación de lo que podría o de lo que puede pasar en el día de mañana que todavía no ha llegado y no sabemos. Para más decirte, a veces no sabemos ni qué es lo que va a pasar en la próxima media hora y estamos preocupados por el mañana o el futuro. Sí, cuando nosotros verdaderamente no sabemos nada, lo único que tenemos que hacer es verdaderamente depender del Señor. Déjame decirte que Jesús tiene una mejor manera. Y por eso, al él ver toda aquella multitud que estaban ansiosos, desesperados, preocupados, sin una esperanza, tenía que hablar
de esa ansiedad y cómo solucionarle el problema. Y él comenzó con el versículo 33 que dijo de esta manera. Pero busquen primero. Ok, 3 palabras. Pero busquen primero. Esto de buscar primero es realmente de primera importancia. No es solo el número 1 de una orden de cómo vas a hacer una cosa. No, verdaderamente esto primero tiene algo muy importante. Y no es que tú puedes decir, pues voy a hacer esto primero y después seguir haciendo todos los pasitos que vienen en orden. Es el número 1 en importancia. Lo que tú vas a hacer primero es importante. Primero en esfuerzo, primero en magnitud. Verdaderamente, pero busquen primero. Tenemos que buscar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Literalmente quiere decir buscar, buscar y desear. Eso es lo que vamos a buscar. Pero buscar, ¿qué primero? ¿Qué cosas? Pues yo te voy a decir 2 cosas. Vamos a hablar que tienes que buscar primero. Primero dice su reino. Después, busquen, pero busquen primero su reino. Buscar primero el reino de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo primero que viene a la mente, tan pronto nosotros pensamos en qué es lo que tengo que buscar primero, nos lleva a Jesús cuando Él comenzó su ministerio. Lo primero que Él comenzó a hacer cuando Él empezó su ministerio, de haber venido después de allá del desierto a ser sido tentado por el enemigo, esto fue lo que Él hizo. Nos encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice, desde entonces, desde que Él pasó esa prueba en el desierto, Él comenzó su ministerio diciendo, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo busco el reino? A través del arrepentimiento. Y no es una cosa de una sola vez. Nosotros tenemos que arrepentirnos todo el tiempo. Cada vez que el Espíritu Santo nos traiga a mente de que hemos fallado, tenemos que arrepentirnos. Y entonces tampoco es una disculpa. Oh, discúlpame por haber estado en ansiedad, en preocupaciones y en miedo. Simplemente es pensar como Dios piensa y vivir como Jesús vivió. Así que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, dar una vuelta. Si íbamos en aquella dirección, íbamos en destrucción, íbamos más ansiedad, más preocupaciones, más miedo, pues entonces nos arrepentimos de todo eso que nos estaba preocupando a nosotros y entonces cambiar de dirección, caminar de la otra manera. Necesito arrepentirme de sentirme ansioso y no estoy hablando de una disculpa, estoy hablando de cuando nosotros, por ejemplo, qué cosas no... Hay ciertas cosas que vienen a nuestras vidas que nosotros no tenemos poder, no podemos controlar. Si nosotros, situaciones en las cuales la salud llega y tú no puedes hacer, tú te enfermas, ¿qué tú tienes que hacer? Pues lidiar con ello. Primero, ora, y después vas y buscas ayuda. Nosotros tenemos que estar pendientes a cada situación que viene a nosotros. Necesito ver mi mente transformada para pensar como Dios piensa. Y esa es la manera, arrepiéntete de todo lo que está pasando, confía en Él. Entrégate completamente a Él. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pues entonces nosotros tenemos que cambiar el modo de pensar, tenemos que cambiar cómo nosotros actuamos cuando nos encontramos con ciertas situaciones que traen ansiedad a nosotros, traen preocupaciones y miedo. Si busca a Dios y busca su reino, aprende a encontrarte con Él y pensar como Él piensa en todo momento, en todas las áreas de tu vida. Pues, ¿qué pasa? Que no solamente se queda ahí. El verso sigue diciendo, y su justicia. Justicia verdaderamente quiere decir estar correcto ante Dios. Ser justificados. Buscamos la justificación. Tú has sido justificado ante Dios por medio de Jesús. Tú eres el hijo favorito cuando tú verdaderamente te entregas a Jesús, entregas tu voluntad, entregas tu vida y tú dices, Señor, perdóname, yo sé que fallo, pero yo necesito tu presencia en mi vida. Tú eres mi Salvador. Y desde ese momento en adelante tú pasas a ser el hijo favorito del Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos buscando la justicia? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos siendo correctos ante el Padre Celestial? Para que nosotros podamos hacer, cuando nos encontremos con ciertas situaciones, lo que Jesús haría si estuviera en nuestro lugar.
Y nosotros sabemos que Él no iba a pecar. Pero nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Esto trabaja personalmente a ti, a tu persona, a tu carácter, a tu integridad. Pero también éticamente. Pero no solamente ahí, es también en nuestras relaciones en nuestro hogar, primeramente, con la esposa, hijos, esposo, padres, madres, hermanos, compañeros de trabajo y la comunidad completa. Si la justicia y la justificación siempre están juntas, ellas van a la par. Si hacer lo que está correcto delante de Dios y siempre recordar que hemos sido justificados por medio de Jesús cuando cometemos un error, porque vamos a cometer errores. Pero si los reconocemos, nos arrepentimos y lo confesamos, entonces podemos seguir hacia adelante. Buscando la justicia inmediatamente me trae a mente el discipulado. Cuando nosotros nos entregamos completamente a que nos enseñen, Dios trae el resultado cuando nosotros hacemos eso. Él está a cargo de lo que sucede en mi vida, en mi familia, en el trabajo y en todo lugar. Y por eso sabemos que el papel del discípulo, la obligación o la responsabilidad del discípulo es poner por obra lo que se le ha enseñado y seguir al maestro. Y cuando pienso en este del discipulado, pues entonces pienso en lo primero que viene a mi mente es esto. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, cuando nosotros nos entregamos a Él, le pertenecemos a Él. ¿Y qué sucede? Que nosotros podemos escuchar su voz. Escuchar su voz y entonces obedecerlo y seguirlo. Porque Él nos conoce, nosotros lo conocemos y lo seguimos. Sí, esto suena simple, pero es bien poderoso. El discipulado se trata de echar o escuchar la voz de Dios y seguirlo. Echar las cosas para el lado, escuchar la voz. No permitir que nada nos traiga distracción. Cuando necesito sabiduría para un argumento de venta, cuando yo necesito sabiduría para bregar con matrimonio, ¿qué busco? Voy y busco la voz, escucho la voz del Señor y entonces lo sigo. Cuando necesito saber qué es lo que está pasando o conectarme con el corazón de un niño y tratar de figurar qué es lo que está pasando, por qué él está distante, entonces busco la voz del Señor, la oigo y entonces sigo a Dios. Cuando me preocupo si puedo ser amado o no, porque a veces nos sentimos que no somos amados, que no somos entendidos, que no somos aceptados. Pues entonces yo digo, Señor, abre mi entendimiento, déjame saber, háblame y déjame saber qué es lo que tengo que hacer. Si soy siendo aceptado, o soy yo o son ellos. Entonces tú escuchas su voz y entonces lo sigues. Oh, pero no solamente en eso. ¿Qué pasa cuando el dinero que tú tienes se está acabando y el tiempo, hay mucho tiempo en lo que vas a poder tener tu propio ingreso otra vez, tu próximo ingreso? Que tú dices, tengo más tiempo que dinero, no me va a dar. Entonces, tú escuchas la voz y sigues. Pero, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo nosotros podemos escuchar esa voz? Porque estoy hablando de escuchar, escucha la voz y sigue, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo nosotros la escuchamos? De la única manera que tú puedes hacerlo, que es recomendable, es entrarte, sumergirte en la palabra del Señor y en la oración. Ahí es donde tú vas a poder escuchar, porque Él te va a hablar por medio de la palabra. Él te va a hablar como Él elija, Él va a comunicarse contigo. La cuestión es que nosotros estemos dispuestos a dejar que Él sea nuestra ancla, el ancla en nuestras vidas. Aprende a escuchar su voz antes de que tú te encuentres en una situación crítica. Reconoce que los discípulos los siguen mejor a Él por medio de grupitos. Necesitas una voz del pastor, pero también necesitas una voz de aquellos compañeros que te están ayudando a pasar por lo que estés pasando y que se suplan la necesidad. Porque a veces una palabra de aliento es bien necesaria en nuestra vida, especialmente cuando estamos pasando por ciertas situaciones en nuestra vida que nos traen a una ansiedad pero bien severa. Necesitas dirección de Dios y la responsabilidad del círculo de seres humanos. Por eso es que nosotros le decimos a todo el mundo, únete a un grupo pequeño para que tú puedas escuchar los testimonios, para que tú puedas compartir tus situaciones o tus frustraciones, las ansiedades y las preocupaciones y el miedo, y ellos te puedan animar para que tú puedas echar hacia adelante como comunidad. Pero entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Porque seguimos leyendo el versículo, dice, y todas estas cosas les serán añadidas.
Bueno, estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pues lo que tú necesitas. Fácil. Dios suplirá todas tus necesidades. Y si nosotros queremos verlo por medio de la palabra, lo único que tenemos que hacer es irnos a Filipenses 4, versículo 9, que dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y tú podrás tener muchísimas cosas, pero si tú no tienes paz, de nada vale. De nada vale. Por eso es que seguimos leyendo en el versículo 34, para terminar ya prontito. Dice el versículo 34, dice: por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Encárgate de los de hoy. Mañana tú te encargas de los de mañana. Dios sabe que nosotros vamos a tener problemas. Constantemente tenemos un enemigo, así que está buscando cómo derribarnos. En realidad, el apóstol Santiago lo dice de esta manera. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y a nadie le gusta, a mí no me gusta tener problemas, pero él dice que estemos en sumo gozo cuando tengamos diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son difíciles, a mí no me gustan. Pero siempre hay una prueba. Siempre van a haber pruebas. Y la pasamos. La vamos a pasar. ¿Tú sabes por qué? Porque vamos a confiar en el Señor. Después que nosotros pasemos esas pruebas que el Señor a veces permite en nuestra vida, va a venir una recompensa y una transformación. Él va cambiando nuestra vida. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dios se está transformando a través de cada prueba, en todo, en tus pecados, a veces cuando somos testaduros, cuando estás en traumas, sí, a través de los ataques del enemigo. En cada tormenta Dios está trabajando para discipularte, para transformar tu vida. Él está construyendo una fe firme en ti, de que tú veas que a pesar de todas las cosas, Él siempre ha estado contigo. Versículo 4 dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Sí, en otras palabras, cuando espero pacientemente, Dios dará el perfecto resultado. Así es. Sigue hacia adelante. No te venzas, no tires la toalla. Dios echa para adelante por medio de la fe. Sigue caminando, sigue escuchando la voz de Dios y siguiéndolo. No permites que nada te pare, porque el versículo sigue diciendo: para que sean perfectos y completos, sin que falte nada, sin que le falte nada, sin que le falte nada. No podemos, vamos a tenerlo todo. Él va a proveer cada una de nuestras necesidades. Aquí es donde Dios quiere traerte o traernos. Él quiere traernos a la madurez. Él quiere que seamos completos. Él quiere traerte a la integridad, donde tú verdaderamente pasas a ser otra persona. Ahora, ¿cómo está tu discipulado? ¿Estás escuchando su voz? ¿Lo estás siguiendo? Si lo estás siguiendo, bien. Si no lo estás siguiendo, déjame darte un consejo. Es tiempo de dar un próximo paso. Si has estado caminando en ansiedad, deja que esa ansiedad sea una advertencia para que te empuje a ir a un nuevo nivel en tu vida de devoción. Busca ese grupo de discípulos, un grupo pequeño, para que puedan caminar juntos, exhortándose el uno al otro y alabando y glorificando el nombre del Señor. En Isaías, te voy a dejar con esto. Isaías capítulo 26, versículos 3 y el 4 dicen: al de firme propósito, al que busca primero el reino y su justicia, guardarás en perfecta paz. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que anhelo. Yo quiero la perfecta paz y yo sé que tú también quieres la perfecta paz. Y cada uno de nosotros debe anhelar esto, la paz. Porque sigue diciendo el versículo: porque en ti confía. Sí, la fe en Dios es la acción del discípulo. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero déjame leerlo completamente sin interrumpir. Al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y Él nos va a mantener en paz porque hemos confiado en Él. Versículo 4. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Sí,
Dios es nuestra roca eterna. Entrégale la ansiedad que te ahoga en estos momentos. Piensa lo que Él piensa y escucha su voz y síguelo. Acuérdate, la lectura, acuérdate, la oración, acuérdate, entregarte completamente a Él, que Él sea tu ancla. Que Él verdaderamente pueda remover todas tus ansiedades, preocupaciones y miedos, porque tú estás completamente dependiendo de tu Creador, de tu Salvador. Entrégate completamente. Si estás en los caminos del Señor, has aceptado a Jesús como tu Salvador, bien. Si no, pues vamos a orar para que tú verdaderamente te entregues a Él y Él pueda sacarte de ese ambiente, que a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor tuyo, tú puedas sentir su paz. Amén. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre. Reconozco que he pecado, lo siento. Perdóname y ayúdame a seguirte desde este momento en adelante. Y para todos ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.